La articulación de la cadera es una articulación sinovial entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Es una articulación esferoidea multiaxial diseñada para dar estabilidad y soportar peso a expensas de la movilidad. Los movimientos de la articulación son la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la rotación medial y lateral y la circunducción. Cuando se consideran los efectos de la acción muscular sobre la articulación de la cadera, deben tenerse en cuenta la longitud del cuello del fémur y la angulación del cuello respecto de la diáfisis. Por ejemplo, en la rotación medial y lateral del fémur participan músculos que mueven el trocánter mayor hacia adelante y hacia atrás, respectivamente, respecto del acetábulo. Las superficies articulares de la articulación de la cadera son la cabeza esférica del fémur, la superficie semilunar del acetábulo del hueso coxal. El acetábulo rodea casi por completo la cabeza hemisférica del fémur y contribuye sustancialmente a la estabilidad de la articulación. La fosa acetabular no articular contiene tejido conjuntivo laxo. La superficie semilunar está cubierta de cartílago hialino y es más ancha a nivel superior. Excepto en la fosita, la cabeza del fémur también está cubierta por cartílago hialino. El borde del acetábulo está ligeramente elevado por un collar fibrocartilaginoso, el rodete acetabular. A nivel inferior, el rodete salta a través de la escotadura acetabular en forma de ligamento transverso del acetábulo y convierte la escotadura en un agujero. El ligamento de la cabeza del fémur es una banda plana de tejido conjuntivo fino que se une por un extremo a la fosita de la cabeza del fémur y por el otro a la fosa acetabular, al ligamento transverso del acetábulo y a los bordes de la escotadura acetabular. Lleva una pequeña rama de la arteria obturatriz y contribuye a la irrigación de la cabeza del fémur. La membrana sinovial se fija en los bordes de las superficies articulares del fémur y del acetábulo. Forma una cubierta tubular alrededor del ligamento de la cabeza del fémur y recubre la membrana fibrosa de la cápsula articular. Desde su fijación en el borde de la cabeza del fémur, la membrana sinovial cubre el cuello del fémur antes de reflejarse en la membrana fibrosa. La membrana fibrosa de la cápsula articular que rodea la articulación de la cadera es fuerte y generalmente gruesa. A nivel medial se une al borde del acetábulo, al ligamento transverso del acetábulo y al borde adyacente del agujero obturador. A nivel lateral está unida a la línea intertrocantérica, situada sobre la cara anterior del fémur y al cuello del fémur justo proximal a la cresta intertrocantérica en la superficie posterior. Ligamentos. 3 ligamentos refuerzan la superficie externa de la membrana fibrosa y estabilizan la articulación. Los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. El ligamento iliofemoral es anterior a la articulación de la cadera y tiene forma triangular. Su vértice se fija en el ilion entre la espina ilíaca anteroinferior y el borde del acetábulo, y su base se une a lo largo de la línea intertrocantérica del fémur. Las partes del ligamento, fijadas por encima y por debajo de la línea intertrocantérica, son más gruesas que las fijadas en la parte central de la línea. Esto dará al ligamento un aspecto en Y. El ligamento pubofemoral es anterior a la articulación de la cadera. También tiene forma triangular, con su base unida en sentido medial a la eminencia iliopúbica, al hueso adyacente
y a la membrana obturatriz. A nivel lateral, se funde con la membrana fibrosa y con la superficie profunda del ligamento iliofemoral. El ligamento isquiofemoral refuerza la cara posterior de la membrana fibrosa. Se fija a nivel medial en el isquio, justo posterior inferior al acetábulo y lateralmente al trocánter mayor. En profundidad respecto al ligamento iliofemoral. Las fibras de los tres ligamentos se orientan en forma de espiral alrededor de la articulación de la cadera, de manera que se tensan cuando la articulación se extiende. Esto estabiliza la articulación y reduce la cantidad de energía muscular necesaria para mantener la bipedestación. La irrigación de la articulación de la cadera proviene predominantemente de ramas de la arteria obturatriz, las arterias femorales circunfleja, medial y lateral, las arterias glúteas superior e inferior y la primera rama perforante de la arteria femoral profunda. Las ramas articulares de estos vasos forman una red alrededor de la articulación. La articulación de la cadera está inervada por ramos articulares procedentes de los nervios femoral, obturador y glúteo superior, así como por el nervio del cuadrado femoral. Vías de conducción al miembro inferior. Existen 4 vías principales por las que pasan estructuras desde el abdomen y la pelvis hacia y desde el miembro inferior. Estas son el conducto obturador, el agujero ciático mayor, el agujero ciático menor y el espacio que existe entre el ligamento inguinal y el borde anterosuperior de la pelvis. Conducto obturador. El conducto obturador es un pasaje orientado de forma casi vertical en el borde anterosuperior del agujero obturador. Sus límites son, por encima, un surco obturador, situado sobre la superficie inferior de la rama superior del pubis. Por debajo, el borde superior de la membrana obturatriz que cubre la mayor parte del agujero obturador y por los músculos obturador interno y externo insertados en las superficies interna y externa de la membrana obturatriz y rodeando el hueso. El conducto obturador conecta la región abdominopélvica con el compartimento medial del muslo. El nervio y los vasos obturadores pasan a través del conducto. Agujero ciático mayor. El agujero ciático mayor se forma sobre la pared pélvica posterolateral y es la principal vía para las estructuras que pasan entre la pelvis y la región glútea del miembro inferior. Los bordes del agujero están formados por la escotadura ciática mayor, partes de los bordes superiores de los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso, el borde lateral del sacro. El músculo piriforme sale de la pelvis hacia la región glútea a través del agujero ciático mayor y divide el agujero en 2 partes, una por encima del músculo y otra por debajo. El nervio y los vasos glúteos superiores pasan a través del agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme. El nervio ciático, los nervios y vasos glúteos inferiores, el nervio pudendo y los vasos pudendos internos, el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio del obturador interno y del gemelo superior, así como el nervio del cuadrado femoral y del gemelo inferior, pasan a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo. Agujero ciático menor. El agujero ciático menor es inferior al agujero ciático mayor sobre la pared pélvica posterolateral. También es inferior a la inserción lateral del piso pélvico, músculos elevador del ano y coxigio, a la pared pélvica, por lo que conecta la región glútea con el periné. El tendón del obturador interno pasa desde la pared lateral pélvica a través del agujero ciático menor hacia la región glútea para insertarse en el fémur. El nervio pudendo y los vasos pudendos internos salen primero de la pelvis a través del agujero ciático mayor, por debajo del músculo piriforme. Entran en el periné
por debajo del piso pélvico al pasar alrededor de la espina isquiática y del ligamento sacroespinoso y en sentido medial a través del agujero ciático menor. Espacio existente entre el ligamento inguinal y el hueso coxal. El gran espacio con forma de media luna que existe entre el ligamento inguinal por encima y el borde antero superior del hueso coxal por debajo es la principal vía de comunicación entre el abdomen y la cara anteromedial del muslo. El músculo psoas mayor, el ilíaco, el pectíneo, atraviesan este espacio para insertarse en el fémur. Lo atraviesan asimismo los principales vasos sanguíneos, arteria y vena femorales y vasos linfáticos del miembro inferior, así como también el nervio femoral para entrar en el triángulo femoral del muslo. Nervios. Los nervios que entran en el miembro inferior desde el abdomen y la pelvis son ramos terminales del plexo lumbosacro situados sobre la pared posterior del abdomen y las paredes posterolaterales de la pelvis. El plexo lumbar está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales L1 a L3 y parte de L4. El resto del ramo anterior de L4 y el ramo anterior de L5 se combinan para formar el tronco lumbosacro, que entra en la cavidad pélvica y se une a los ramos anteriores de S1 a S3 y parte de S4 para formar el plexo sacro. Los principales nervios que se originan en el plexo lumbosacro y dejan el abdomen y la pelvis para entrar en el miembro inferior son el femoral, el obturador, el ciático, el glúteo superior y el glúteo inferior. Otros nervios que también se originan en el plexo y entran en el miembro inferior para inervar la piel o los músculos son el nervio cutáneo femoral lateral, el del obturador interno, el del cuadrado femoral, el nervio cutáneo femoral posterior, el cutáneo perforante y ramos de los nervios ilioinguinal y génito femoral. Nervio femoral. El nervio femoral lleva contribuciones de los ramos anteriores de L2 a L4 y deja el abdomen atravesando el espacio que hay entre el ligamento inguinal y el borde superior de la pelvis para entrar en el triángulo femoral en la cara anteromedial del muslo. En el triángulo femoral es lateral a la arteria femoral. El nervio femoral inerva todos los músculos del compartimento anterior del muslo. En el abdomen proporciona ramos que inervan los músculos ilíaco y pectíneo. Inerva la piel situada por encima de la cara anterior del muslo, la cara anteromedial de la rodilla, la cara medial de la pierna y la cara medial del pie. Nervio obturador. El nervio obturador, como el femoral, se origina de L2 a L4. Desciende a lo largo de la pared abdominal posterior. Atraviesa la cavidad pélvica y entra en el muslo a través del conducto obturador. El nervio obturador inerva todos los músculos del compartimento medial del muslo, excepto la parte del músculo aductor mayor que se origina en el isquion y el músculo pectíneo que están inervados por los nervios ciáticos y femoral, respectivamente. El músculo obturador externo, la piel de la cara medial de la porción superior del muslo. Nervio ciático. El nervio ciático es el mayor nervio del cuerpo y lleva contribuciones de L4 a S3. Abandona la pelvis a través del agujero ciático mayor, inferior al músculo piriforme. Entra y atraviesa la región glútea y después entra en el compartimento posterior del muslo, donde se divide en sus dos ramos principales, el nervio fibular común, el nervio tibial. Las divisiones posteriores de L4 a S2 viajan en la parte fibular común del nervio y las divisiones anteriores de L4 a S3 en la parte tibial. El nervio ciático inerva todos los músculos del compartimento posterior del muslo, la parte del aductor mayor
que se origina en el isquion. Todos los músculos de la pierna y del pie, la piel de la cara lateral de la pierna y de la cara lateral y la planta del pie. Nervios glúteos. Los nervios glúteos son nervios motores destacados de la región glútea. El nervio glúteo superior lleva contribuciones de los ramos anteriores de L4 a S1, abandona la pelvis a través del agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme e inerva los músculos glúteo medio y menor, el músculo tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior está formado por contribuciones de L5 a S2. Abandona la pelvis a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y entra en la región glútea para inervar el músculo glúteo mayor. Nervios ilioinguinal y genitofemoral. Los ramos sensitivos terminales del nervio ilioinguinal, L1, y del nervio genitofemoral, L1, L2, descienden por el interior de la porción superior del muslo desde el plexo lumbar. El nervio ilioinguinal se origina en la parte superior del plexo lumbar. Desciende alrededor de la pared abdominal en el plano que hay entre los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno y después atraviesa el conducto inguinal para dejar la pared abdominal a través del anillo inguinal superficial. Sus ramos terminales inervan la piel situada en la cara medial de la porción superior del muslo y partes adyacentes del perineo. El nervio genitofemoral pasa en sentido anteroinferior a través del músculo psoas mayor, situado en la pared abdominal posterior y desciende sobre la superficie anterior del psoas mayor. Su ramo genital inerva la cara anterior del perineo. Su ramo femoral pasa al interior del muslo por debajo del ligamento inguinal, donde es lateral a la arteria femoral. Pasa a nivel superficial para inervar la piel situada sobre la parte central y superior de la porción anterior del muslo. Nervio cutáneo femoral lateral. El nervio cutáneo femoral lateral se origina en L2 y L3. Abandona el abdomen atravesando el espacio que hay entre el ligamento inguinal y el hueso coxal, justo medial a la espina ilíaca anterosuperior, o bien atravesando directamente el ligamento inguinal. Inerva la piel situada en la cara lateral del muslo. Nervio del cuadrado femoral y nervio del obturador interno. El nervio del cuadrado femoral, L4 a S1, y el nervio del obturador interno, L5 a S2, son pequeños nervios motores que se originan en el plexo sacro. Ambos atraviesan el agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y entran en la región glútea. El nervio del obturador interno inerva al músculo gemelo superior en la región glútea y después forma un bucle alrededor de la espina isquiática y entra en el perineo a través del agujero ciático menor hasta atravesar la superficie perineal del músculo obturador interno. El nervio del cuadrado femoral inerva los músculos gemelo inferior y cuadrado femoral. Nervio cutáneo femoral posterior. El nervio cutáneo femoral posterior está formado por contribuciones de S1 a S3 y abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme. Pasa de forma vertical a través de la región glútea en profundidad respecto del glúteo mayor. Entra en la región posterior del muslo e inerva una banda longitudinal de piel situada sobre la cara posterior del muslo que continúa hasta la parte superior de la pierna. La piel situada sobre el pliegue glúteo, sobre la parte medial y superior del muslo y las regiones adyacentes del perineo. Nervio cutáneo perforante.
El nervio cutáneo perforante es un pequeño nervio sensitivo formado por contribuciones de S2 y S3. Abandona la cavidad pélvica penetrando directamente a través del ligamento sacrotuberoso y pasa inferiormente alrededor del borde inferior del glúteo mayor, donde se solapa con el nervio cutáneo femoral posterior en la inervación de la piel situada sobre la cara medial del pliegue glúteo.